Bienvenidas y bienvenidos una vez más a un capítulo de Acá Entre Noms, el espacio donde la regulación industrial, la política comercial y la infraestructura de la calidad se encuentran con las voces que la han construido. Hoy tenemos un capítulo especial con una voz experta en comercio internacional y uno de los arquitectos de la regulación industrial que tenemos el día de hoy. Vamos a platicar con mayor detalle sobre esto. Marcela, por favor, presenta a nuestro invitado del día de hoy. Humberto Jasso. Cursó los estudios de licenciatura en Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de Yale y cuenta con una maestría de Desarrollo Económico en el King's College de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Desde 1988 hasta el 2011 desempeñó diversos cargos en la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial SECOFI, hoy la Secretaría de Economía. Fungió como director de negociaciones arancelarias dentro de la Oficina para la Negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue una especie de subsecretaría a cargo del Dr. Herminio Blanco, negociador en jefe del Telecan, que se formó en dicho periodo. Participó también en la negociación del Telecan como director de negociaciones arancelarias, apoyando el registro y la revisión del proceso de desgravación de 24,000 fracciones arancelarias y la negociación del capítulo de acceso a mercados referente a la eliminación de permisos previos y a las modificaciones a los programas de exención de aranceles condicionados a la exportación, que en aquel entonces eran los programas de Maquiladora y Pitex. Fue parte de la creación del Cuarto de Junto en 1990, que por 35 años ha resultado ser un mecanismo clave de consulta en el sector privado. En esta posición, también encabezó las negociaciones de acceso a mercados en los tratados de libre comercio con Costa Rica, Nicaragua, Bolivia y el entonces llamado Grupo de los Tres, que comprendían a México, Colombia y Venezuela. Posteriormente, fue director general de las negociaciones agropecuarias y de acceso a mercados de 1996 al 2002, donde presidió los comités de Telecan sobre comercio de bienes, agricultura y medidas sanitarias, y logró la apertura del mercado estadounidense al aguacate mexicano, y el reconocimiento también de Sonora, libre de fiebre porcina clásica, además de desarrollar los primeros programas PROSEC. Como director general de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología de 2002 a 2008, impulsó la Apertura Automotriz 2004, la nueva NOM del BIN, el Decreto Automotriz y el programa ITA Plus para la industria electrónica, así como la consolidación del PROSEC y del IMEX. De 2009 a 2011 fue director general de negociaciones con América Latina, fungiendo como negociador en jefe del intento de Tratado de Libre Comercio con Brasil. Muchas gracias por presentarnos la reseña profesional de nuestro invitado del día de hoy. Sin embargo, creo que esta reseña puede no ir al grano de algunos aspectos que son muy relevantes en el currículum de Humberto Jasso. Humberto fue uno de los negociadores del Telecan, pero hay otros instrumentos que conocemos cotidianamente que hoy son de un uso bastante importante por parte de las empresas que realizan operaciones en nuestro país y pues hoy vamos a platicar con el arquitecto de estos instrumentos. Todos oímos hablar del PROSEC, todos hemos oído hablar de la regla octava y algunos más también conocemos el decreto automotriz. Ese decreto que nos ha dado, que ha posicionado a nuestro país como uno de los principales productores y exportadores. Bueno, pues tienen aquí a la persona que se dedicó no solo a diseñar el esquema, sino a instrumentarlo y a ponerlo en operación. Estimado Humberto, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Juan, pues muchas gracias por estar contigo y con el auditorio de Acá Entre Noms. Es un verdadero placer, un honor. Muchísimas gracias, Humberto. Pues, Humberto, tú
empezaste muy joven en la entonces Secofi. Platícanos a qué edad te incorporaste, cómo veías a esa edad tan joven el mundo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. No, no me preguntes eso. Yo entré, la verdad, cuando tenía 22 años. En diciembre de 88 se dio el cambio de gobierno. Entró Carlos Salinas de Gortari. Yo acababa de terminar mi maestría justo ese verano. Y pues a los 22 años pues todo se ve con mucha ilusión y se ve muy fácil y se ve muy emocionante. Era un aprendizaje. Yo soy de Monterrey y pues venir a la Ciudad de México hasta acá el sector público era algo que con los cambios que se empezaban a ver sonaba interesante. Así se veía la secretaría. Para contar un par de anécdotas, ponernos, ubicarnos en dónde estábamos. La secretaría tenía 2 computadoras, ¿no? Y las 2 estaban en un closet y los únicos que abrían eran los de la bata blanca, ¿no? Entonces, eran otros tiempos, ¿no? Digo, electrónicamente hablando, olvídate, impresoras. Pues los faxes eran la novedad en aquel entonces. Olvídate de teléfonos celulares, de WhatsApps, de todas estas cosas. Era, era un mundo verdaderamente arcaico. O sea, tú hablas de fracciones arancelarias en un mundo en el que si quieres saber el promedio arancelario, pues te lo saca la computadora, el Excel, las tarjetas. Nada estaba computarizado. Había y aquí a lo mejor muchas generaciones ni saben de lo que estoy hablando, un tarjetero donde viene el 1, 2, 3, por bien tarjeta por tarjeta cada fracción arancelaria. Las 10,000 estaban ahí. Y pues si querías saber la fracción, el arancel de alguna fracción, pues lo buscabas, lo sacabas y lo apuntabas, ¿no? Y luego sacabas el otro y luego sacabas. Era manual al 100%. Esa era la secretaría a la que yo llegué a los 22 años. Entonces, pues, ¿qué te diré? Las oportunidades de cambio, por así llamarlas, eran inmensas, ¿no? Y México se acababa de abrir, acaba de entrar al GATT en el 86, yo en el 88, y pues el comercio exterior y se veía como salir de la década de la deuda de los 80s. Y pues era un mundo emocionante y con muchas anécdotas en las oficinas, ¿no? Hasta que vendí el café con tanque de bombero atrás de las espaldas y te servía. No, bueno, era otro México y pues ahí es donde me tocó entrar y pues eso fue ya hace bastante, ¿no? Entonces, pues sí, con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer cosas, pero pues ahí va aprendiendo uno sobre la marcha. Ok, muy interesante esto que nos platicas. Estamos en el sexenio entonces del presidente Carlos Salinas de Gortari. En algún momento él anuncia que vamos a negociar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, algún acuerdo con ellos y después, entiendo, se comenta que también se incorporará Canadá. Nos has descrito cómo era la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en aquel momento, pero el país en ese momento, ¿cómo era? ¿Qué teníamos en el país? No, bueno, uno puede ver las cifras de comercio exterior, había muy poco. Eh, Digo, en números redondos, había un sector maquilador que estaba allá en Tijuana, que era lejísimo, o sea, en aquel entonces no se viajaba en avión tanto como hoy, no había Viva Aerobús, no había aerolíneas de costo bajo, entonces pues, estaba lejísimo, era un sector exportador allá en la frontera y, pues toda la industria estaba aquí dedicada al mercado interno, sobre todo la industria de la Ciudad de México, y había pues en aquel entonces el sistema político no era abierto,
no se permitía ni la importación de revistas del extranjero. Entonces, pues si no tienes Google y no tienes Internet y eso no existe y no te dejan importar revistas del extranjero, pues tu conocimiento de qué pasa afuera pues es muy limitado y muy influenciado por lo que el gobierno quiere que oigas, ¿no? Y que escuches a través de la radio, de la tele, del periódico. Y era un México muy cerrado, muy cerrado. Yo soy de Monterrey, como comenté, y pues era común ir a comprar la ropa al otro lado, ¿no? Pues había que traerla de escondida, ¿no? Era un México que ni eso, ni ropa podías traer. Tienes que ponerte un jeans arriba del otro y arriba del otro para que pudieran pasar. Los calcetines igual, era un México muy cerrado y con una mentalidad también cerrada, porque así le había convenido al sistema político tener un México nacionalista y así había sido nuestra historia con Estados Unidos y así se impuso desde la revolución, desde la Segunda Guerra Mundial, pues una política nacionalista cerrada y el comercio exterior se veía como algo, un mal necesario para traer lo que necesitábamos solamente a raíz de una política de sustitución de importaciones donde tratamos de hacer aquí con protección arancelaria. Uy, Trump está volviendo ahorita a descubrir ese hilo negro, pero queríamos con protección arancelaria desde los 40, que acabó la guerra, producir aquí eh, lo que se importaba y creíamos que esa era la industrialización. No era una industria competitiva, no exportaba, ya lo ofenderá Trump, pero era un México muy cerrado y veía muy hacia adentro y un sector, pues no, solo había un partido. Todo, digo, la novedad en el 88 es que hubo dos senadores de la oposición que no eran de PRI, Porfirio Muñoz Ledo y Jiménez Martínez, no, bueno, ya era la apertura, ¿no? Política de los diputados el 95% era de PRI, de los gobernadores todos eran PRI, o sea, en el sistema político de antaño, ¿no? Y el discurso oficial y visto desde la Secretaría de Gobernación, pues así se manejaba, ¿no? Y era muy nacionalista y, repito, cerrado, ¿no? Era traer cosas electrónicas era prohibidísimo, se favorecían las marcas nacionales, se favorecía, y pues no, aunque estuvieran en un closet, que estuvieran andando gente con bata blanca, pues no eran lo que había en el extranjero. Y entonces, así era ese México, cuando allá uno ya puede decir las palabras más libremente. No es que el presidente Salinas anuncie que va a ser contratado por Estados Unidos, sino pues que van dos altos personajes de la política a ver a las altas autoridades de Washington y se filtra al New York Times, ¿no? Claro que no llegaba aquí, pero pues obviamente llegó la noticia, se filtraron y pues las preguntas de qué están haciendo, Estados Unidos, desde el imperio, no, bueno, se quedaba corto aquí el amigo que hay en Venezuela, las descripciones y eh, así es como el país se empieza a dar cuenta, ¿no? A través de una filtración y luego pues el gobierno reaccionó haciendo foros y haciendo todo tipo de comunicación hasta que finalmente pues una hojita fue firmada entre el presidente Salinas y George Bush de Estados Unidos. Me tocó participar en eso porque pues hablaba inglés y pues este chavo viene llegando. Pero qué tres párrafos tan complicados, tan complicados. Y qué curioso que ahorita se venga lo mismo. A ver, ¿va a incluir migración o no? ¿Va a incluir, o sea, para llegar a las tres palabras de comercio en bienes, servicios e inversión, que a eso se acotó, pues Trump ya nos desligó todo, o sea, ya en su primer orden ejecutiva ya digo las drogas con la migración, con el comercio. Increíble. Pero
tomó mucho y mucho cuidado y mucho pensamiento el redactar ese párrafo. Se fue en junio de 1990, eh, para ver de qué íbamos a hablar. Y ahí ya estaba desde antes aclarado qué no entraba y qué sí entraba. Y pues sí, empezó el TLC como un tratado de libre comercio en bienes, servicios e inversión. Wow. Muy interesante, Humberto, todo esto. Y pues se dan entonces las negociaciones. Alguna eh, pues anécdota, seguramente tendrás muchísimas que contar sobre cómo se dieron esas negociaciones, eh, pero si nos puedes compartir un par de ellas que pues sean interesantes para hablar de esos temas de comercio, para hablar de estos temas de industria, cómo nos veían los americanos a nosotros, creían que era en serio, no era en serio. Mira, Juan, estás tocando unos temas, muy, muy interesantes. Lo primero que hubo que hacer era decirle al sector privado, se creó lo que se llamó el cuarto de junto. Y la verdad es que dijimos, a ver, vamos a negociar 10,000 fracciones arancelarias en nuestra ley, más las de Estados Unidos y las de Canadá. No entendemos lo que dicen, no somos expertos. Eh, y ¿quién nos va a decir qué son? Y ahí es donde se forma el cuarto de punto con todas las cámaras, asociaciones que son representativas, cadenas productivas, para que nos empiecen a explicar qué hay y por qué la protección y por qué unos en cero que no se producen y por qué otros que sí se producen. Y, y la verdad es que dedicamos eh, la segunda mitad de 1990 y la primera mitad de 1991, en tanto la famosa autoridad Fast Track para negociar pasaba en Estados Unidos, en tratar de ver con cada sector qué es lo que estaba detrás de esas fracciones. Claro, las fracciones aquí en mecanografía atrás de una computadora, porque no podíamos llegar así con Estados Unidos. Y dices algo muy, muy interesante, pues el intercambio, empezamos negociaciones el 12 de junio, se anunció el inicio de negociaciones, a fines de junio estábamos en Ottawa, y dijimos, bueno, pues intercambiamos ofertas de desgravación arancelaria en septiembre, casualmente el 16 de septiembre. Y, y bueno, las computadoras de punto tardó toda la noche en imprimir, o sea, me tocó ver todos los fuegos artificiales de todas las delegaciones de la Ciudad de México toda la noche, porque pues era una impresión brutal, y lo llevamos en un esquema de cómputo ya para nosotros moderno, nuevo. Y después de eso hicimos algo, dijimos, a ver, el sistema armonizado internacional a los primeros 6 dígitos están homologados los 3 países. Pongamos un título así y luego para los 6 dígitos y luego los desdobles de cada quien tiene. Cuando recibimos las ofertas de Estados Unidos y Canadá y ellos la de nosotros en septiembre, el 16 de septiembre, e iban en formato electrónico. La siguiente vez que nos reunimos, será por octubre, ¿no? México llegó en una página alargados con a 6 dígitos las 3 tarifas ya computarizadas de tal manera que fueran comparables. Y ahí y nos dijeron después, ahí es cuando los empezamos a tomar en serio. Y dijimos, este pobre país va a llegar con su tarjetero, a ver, o a negociar, digo, sin criticar a los bienes actuales, pero pues todo al 10%, ¿no? Como ahí negocian Estados Unidos y Filipinas, ¿no? No, o sea, nunca se imaginaron que íbamos a llegar con un nivel de sofisticación tan rápido, porque si bien no tenemos experiencia ni mucho conocimiento, pues al ser gente joven de esa edad, pues ahí sí te explotan pues, todos los horarios que quieran y te pueden hacer que hagas maravillas muy, muy rápido. Y eso agilizó muchísimo la negociación. Es más, nos pidieron en Estados Unidos que si se las dábamos porque había unas cosas que ellos querían checar, que empataran con la mexicana, que nunca habían visto ellos en formato electrónico.
Entonces, un sistema armonizado, algo nuevo para México, y pues Estados Unidos, Canadá, y así empezamos a dar las largas negociaciones en que a 6 dígitos estamos homologados, tú que tienes aquí, yo que tengo acá, yo que tengo acá, y a ver plazos de desgrabación uno por uno, sentados uno por uno durante 14 meses, hasta llegar eh, a los, al cierre de la negociación. Yo tenía que coger el papel por la computadora, quién sabe qué le pasara, llegar lo nuevo. Entonces yo traía en mi mano un portafolio del que se reía ya todo el cuarto de junto. Iban las aviones, iba digo, hasta hacer lo que tuviera que hacer con el portafolio pegado. Y, y, y Néstor Galván, que era el informático, pues el que lo tenía en la computadora, pero era muy resguardada la información, que todo ese todo cuidado, pues que ya está a ver, ¿no? Ahí estaba lo que se platicaba en la mesa. Y me tocaba a mí apuntar lo que mi entonces jefe, que llevaba la mesa, el doctor Favor Rando tercero, que paz descanse, decía y todo, y movía, y apuntaba, y pues no podía haber errores ahí. Era un trabajo de suma concentración y seriedad, donde no podías tener errores ni en lo que decías, en lo que apuntabas en la mesa, ni tampoco en lo que trasladabas a la computadora, porque pues eso eh, iba a ser muy, muy delicado eventualmente. Entonces, cuando acabamos las negociaciones en agosto, pues ya todo el mundo quería ver las listas. Nada más que ahí sí, primero ponte de acuerdo con tus contrapartes, ya a nivel técnico, de que sí se dijo lo que se dijo. Y eso nos tomó otros 2 meses y medio, ¿no? Oye, pero aquí dijiste que no sé qué. Uy, no, fue repasar esas 10,000 fracciones nuestras, más las 6,400 de Estados Unidos, más las 8,500 más o menos de Canadá, todas una por una, para que saliéramos los tres a decir exactamente la misma cosa. Fue un ejercicio verdaderamente exhaustante, pero muy satisfactorio, porque sabías que estabas haciendo con tu país algo serio y algo que al sector privado, y esto es quizás el mensaje principal, le tranquiliza. Un, un empresario me dijo, mira, ¿sabes qué? Este, a todos empezamos este proceso teniéndole miedo a tratar y oponiéndonos al tratado. Y los americanos, y nos van a invadir, son el país más grande del mundo, nosotros no tenemos nada que hacer compitiendo con ellos. Pero al ver ahorita ya la consulta y cómo están ellos y entendiendo más, y sobre todo teniendo certeza sobre qué va a pasar con este impuesto en los siguientes 10 años, dicen, nunca hemos tenido un impuesto que hemos sabido qué le va a pasar de aquí a 10 años o a 15. Va a bajar un punto si es 10%, va a bajar a 9, a 8, a 7, 6, y luego va a desaparecer. Dijo, con esa certidumbre, yo ya puedo planear. Y entonces ya el libre comercio ya no me da miedo, sino porque el problema es que mañana tuviera el libre comercio. Pero si me dices que va a ser del 1994 a 2003, pues entonces ya me voy preparando, ya voy eh, teniendo en cuenta qué es lo que va a venir. Y creo que fue gran parte del éxito que hubo en esta negociación, que no fue sencilla en la parte arancelaria. Hubo una mesa para agricultura, hubo una mesa para automotriz, una mesa para textiles, una mesa general. Me tocaba coordinar todas y que todas estuvieran igual en el mismo papel. En fin, mucho trabajo, pero con mucha satisfacción, y creo que lo vio bien. Ya, no hubo problemas con el sector privado respecto de no vimos, no nos dijeron, no, porque pues a cada quien se le decía su pedacito y se le consultaba, y aunque fue un proceso muy extenuante, fue algo verdaderamente útil en el sentido de generar confianza en lo que estábamos firmando y a lo que estábamos contando. Muy interesante lo que comentas, Humberto. Precisamente, particularmente ahora que estamos en la antesala de la revisión del TEMEC, esta relación de confianza que se genera entre gobierno y sector privado.
Regresando a nuestro tema, concluye la negociación. Se firma el Telecan. Entra en vigor. ¿Cómo nos agarró la entrada en vigor del tratado? ¿Qué tan preparada estaba México, sus instituciones, su industria, su gente? ¿Cómo viviste ese primer momento? ¿Continuaste en la Secretaría de Comercio, en la SECOFI, una vez firmado? ¿Te tocó pues parte de la administración, el acompañamiento a la entrada en vigor del tratado? Platícanos, por favor, cómo fue esa etapa. No, mira, Juan, te lo puedo responder y me sorprende que nos pescó totalmente preparados. Y la respuesta a mí me sorprende. Desde agosto del 92, que la gente conoció qué iba a pasar con los aranceles, los empresarios no se esperan a que entre en vigor. O sea, ya dicen, a ver, manda a comprar maquinaria, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Los negocios empezaron. Los negocios empezaron. Y los americanos dicen, y pues trae de aquí, ahora aranceles, y viceversa. Pues los negocios empezaron a fluir, y te diría que empezó un intenso proceso de pasar leyes en México para lo que venía. De lo que yo recuerdo, y eran mis temas, del 92 es la primera ley creo que es de protección de propiedad intelectual. De 1993 hay una nueva ley de comercio exterior, que es la reglamentaria del artículo constitucional. Hay también en 93 una primera ley antidumping que va ahí en la de comercio exterior. Y también hay la primera ley de otros temas como, terminó habiendo una nueva ley aduanera, terminaron habiendo una nueva ley que creaba la ley de competencia, que por tratado había que crearla, también desde el 93. Si ves el 93, una cantidad de leyes, y el sector privado estaba con un, con un, con una preparación, pues le das año y medio para un cambio arancelario pequeño. La verdad es que lo van haciendo, dicen, pues hay que ir haciendo las cosas. Y entonces, esa combinación de factores nos llevó que yo creo que al primer día, a no notar que entró el tratado, porque las cifras de comercio empezaron a subir ya desde antes. Ya la gente ya lo veía venir, pues pagó el arancel. Entonces, luego iba a empezar a bajar, y luego ya viene más interesante. Y creo que eso fue gran parte, no solo de la labor de lo que dice el tratado, sino de cómo se puso en práctica con todas estas nuevas leyes. Una nueva ley de adquisiciones de compras del sector público de 93. O sea, puedes checar en el 93 toda la cantidad de leyes que sacamos y que cambian. La ley de localización de 93, acá entre nos. Sí. Digo, en fin, puedo pensar en cuántas leyes no pasaron para que lo que decía el tratado se pudiera poner en vigor. Y creo que se hizo de manera suave, de entrada suave para el empresariado. Ok, qué interesante. Humberto, hay un tema que cuando se anunció por parte del presidente Trump que renegociaría el Telecan, muchos asumimos que ya no estaría en el TEMEC. Y sin embargo, nos vuelve a aparecer en el TEMEC. Estamos hablando de las cláusulas específicas conocidas antes como artículo 303 del Telecan, ahora en el TEMEC el 2.5, que en términos generales pues establecen diversas disposiciones sobre esquemas que técnicamente les llamamos de diferimiento en el pago de aranceles. Esto pues creo que fue uno de los cambios trascendentales anunciados por el tratado, por el Telecan, pero que se implementaron no en la primera etapa,
sino ya varios años después. Fuiste un actor muy relevante en ese tema. Yo creo que fue karma, te tocó regresar a ese tema, pero por favor, explícanos, pues con palabras sencillas, este concepto de qué significa esto del 303, qué significa esto del 2.5 ahora del TMEC, de qué se trata, cómo se come ese tipo de disposiciones. Oh, muy buena pregunta. Regresando a cómo era México cuando empezamos a negociar, había una industria maquiladora que traía todo de fuera. Vaya, hasta en la misma fracción arancelaria se clasificaba. Ni sabías qué era. Había beneficios que no tenías que cumplir cuando importabas para nuestro país, pero beneficios que hoy nos sueñan extraños, porque todo tenía permiso previo de importación. Pero si lo importabas para reexportar, entonces te daban el permiso o te exentaban del permiso. Eso se acabó luego ya para todo el país. Tenías que tener 49% de inversión extranjera para operar en México. Si era más de eso, tenías que exportar. Un poco como China, pero entonces los requisitos de inversión extranjera eran diferentes. Todo eso se cambió para todo el país. Y principalmente te dejaban meter el producto libre del arancel para exportar al vecino país, que era Estados Unidos, ¿no? En el programa Maquila, y se estaba poniendo en México. Recordemos que en los 80s, más del 80% de lo que exportábamos sin Maquila era petróleo. Entonces, pues los programas estos no servían. Pero si quieres exportar una manufactura, siempre hay un tornillo o una tuerca o un cable o algo que te conviene traer de otro país y poderlo traer el libre de arancel para exportar era bueno, y en el 87 se forma el programa PITEX, y entonces empiezan, las primeras PITEX eran las cerveceras, eran MAVE, era de los más adelantados en electrodomésticos, ahí tenía algunas piezas de fuera, y los americanos dicen, a ver, nada de que traes libre de arancel para exportarme a mí, pero cobras arancel para que se quede en tu mercado. Escoge el nivel arancelario que tú quieras, tiene entonces 0 o 10, pero vas a cobrar igual. Y entonces, pues el sector maquilador dice, ¿cómo? ¿Cómo voy a poner yo como desde la Ciudad de México? Los de la Ciudad de México dicen, ¿cómo va a entrar todo libre como entra en Tijuana? Viajé a Tijuana muchísimas veces en las consultas de esto, fue muy delicado. Fue muy delicado también con el sector privado. Al igual que muchas cosas, se arreglan diciendo, bueno, pues esto entra en vigor 7 años después de la entrada en vigor del tratado. Entonces, si en 92 te dicen que va a entrar en vigor en enero de 2001, pues es como si hoy te dicen que va a entrar en vigor en 2034 y pues, te despreocupas, es la primera reacción. El problema es que es el karma, es que cualquier fecha llega, digo, no hay plazo que no se cumpla, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Y ahí sí, creo que tuvimos la fortuna de poder, eh, y a insistencia de sectores extranjeros muy meticulosos, que quizás no se fueron con la tranquilización del plazo. Los japoneses dijeron, a ver, pero ¿qué va a pasar en 2001? O sea, digo, aquí no estábamos acostumbrados ni a preguntar esas cosas, menos a pedir una respuesta. Entonces, publicamos desde 1998 lo que fue los primeros procesos para el sector eléctrico y electrónico, diciendo, para estos sectores, este va a ser el arancel, se quede o se exporte. Entonces la gente empezó a decir, caray, pues aquí viene un cambio. Y lo mismo con los cambios al programa Maquila y los cambios al programa IMEX, que tendieron a converger, creo yo, en el programa IMEX. Pues todo esto va a cambiar en 2001. Coincide 2001 con un cambio de gobierno, que además el cambio de gobierno
después de las elecciones del 2000 fue un cambio de partido, un parteaguas aquí en México. Salió el PRI después de muchos años ininterrumpidos de estas décadas de estar en el poder y pues entró un nuevo gobierno y aquí es cuando entraron estos cambios y fue muy útil tenerlo todo publicado desde antes. Hubiera sido un verdadero caos que entrara un gobierno y le dijeran, no, sabes que el 1 de diciembre, y le dijeron, no, el 1 de enero, hay que rehacer el esquema de exportación. Entonces, fue mucho trabajo llegar a tratar de ver cómo podían converger el arancel para la fabricación de electrodomésticos o de productos electrónicos. Empezamos por esos. Automotriz era más complicado, más despacio. Tanto se quede o se exporte, porque íbamos a hacer un solo mercado. Y ahí empieza la verdadera convergencia. Se negoció en el 92, entra en vigor en el 2001, falta mucho, pero se empieza a hacer el trabajo de la convergencia y lo empiezas a anunciar. Y ahí pues nos empezamos a dar cuenta de todo lo que hay que cambiar para integrarnos con Estados Unidos. Entonces, el proceso fue complejo desde la negociación, que anuncias que lo vas a cambiar, y dicen, pues, algunos dijeron, pues, prefiero que no haya tratado, pues, no, seguimos como estamos. Otros dijeron, no, bueno, pero la salida fue dar tiempo. Y en el tiempo lo que sirvió fue ir adelantando. Otra vez, gente, digo, nunca nos habían dicho, si las misceláneas fiscales te cambian los impuestos del 31 de diciembre al 1 de enero, pues que nos digan cuál va a ser el arancel en varios años, pues esa era una novedad también. Pero que fue fundamental para que muchas de las exportaciones de México, quizás la mitad, tuvieran esa certidumbre. En los primeros PROCEX, que fueron automotriz, autopartes, eléctrico, electrónico, ¿no? Y luego se fue extendiendo a otros más, pero era fundamental para esos sectores entender eso. Vamos a hacer un breve corte. Muy interesante esto que nos comentas, Humberto, el cómo se dio esta convergencia que se viene trabajando desde la entrada en vigor del tratado y después pues esta reingeniería regulatoria y arancelaria que tuvo que hacer el gobierno mexicano como una respuesta a la entrada en vigor de esos compromisos, en particular sobre los programas de diferimiento. El PROCEC fue uno de los temas centrales. Tú nos has platicado también de Maquila, los programas de Maquila y de PITEX, también esa convergencia en donde tocó tratar de trabajar muy de cerca con, lo has dicho tú, con el doctor Raúl Ramos, con Rocío Ruiz, que próximamente tendremos también aquí con nosotros. Y hay algo que al día de hoy sigue siendo pues un tema para iniciados. La regla octava. Mucha gente habla de la regla octava, algunos quizás con mejores elementos para hablar de ella que otros, pero sigue siendo un instrumento de gran actualidad. Y ahí también estuvo la mano de Humberto Jasso. Ahí ya habías cambiado tu domicilio del área de tratados al área de industria, como director general de Industrias Pesadas y Alta Tecnología. Platícanos, por favor, con la experiencia que tenías en el tema de negociación de tratados, en el tema de administración y seguimiento de la parte de tratados,
cómo eso fue pues un muy buen punto de partida para un área de política industrial, básicamente. Yo sé que mucha gente de todos los colores de partido hablan siempre de no hay política industrial. Se nos suele recordar la frase famosa de Jaime Serra de que la mejor política industrial es la que no existe. Pero la realidad es que ha habido mucha política industrial. Quizás no a nivel de empresas MIPYMES o puerta por puerta. Después vinieron ya políticas específicas para temas de MIPYMES, pero esta visión fue más bien sectorial. Platícanos, por favor, cómo fue este tema de la política industrial que a ti te tocó ver. Y en particular me gustaría que nos platicaras, Humberto, del famoso decreto automotriz. Hoy y en los años recientes hemos visto pues un incremento importante en la producción automotriz en México, en la producción para exportación, no solo de vehículos, sino también de autopartes, que tienen una parte realmente interesante lo que produce nuestro país y exporta en autopartes. Y esto, sin duda alguna, fue pues una herramienta de política industrial que pues no necesariamente es muy vistosa, no necesariamente la conoce mucha gente, pero que sin duda alguna es lo que conocemos como el decreto automotriz. Platícanos, por favor, de todos estos temas. Te lancé muchas preguntas. No, Por pues favor, y platícanos. gracias, Juan. Yo empecé diciendo que la regla octava no es para expertos, es para principiantes. Y es resultado del karma. Eh, por alguna razón terminé yo en la Dirección General de Industrias cuando ya todo estaba desgrabado y había que poner en vigor todo, y te das cuenta que no todo cabe en las reglas. Entonces, había una disposición ahí vieja, y por vieja digo, desde que se puso la tarifa arancelaria, que era la regla octava, que permitía traer componentes para fabricar cosas, ¿no? Pues venía, era de la ley de Industrias Nuevas y Necesarias de 1947, o sea, estaba ahí. Entonces, la guerra no, ¿sabes qué? De aquí, el proceso no era perfecto, pues no había cómo probar hasta que no jalara y llegaran las empresas diciendo, y falta esto, falta lo otro, no se puede. Dijimos, mira, entre que sí se puede y no se puede, vamos a agarrar esta regla octava y la vamos otorgando para facilitar la operación, para facilitar luego la inversión. Y se fue haciendo un tema grande y un tema de política industrial, pues, sí, y sí, claro que era política industrial, viene de la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias del 47, o sea, no, y era para, en tanto se afinaba el proceso, porque luego ya después de mucho uso de la regla octava, ya lo jugó en el proceso. Pero incluso en 2006 dijimos, no hay que dejar esto tan abierto, hay que, por certidumbre, para certidumbre los sectores, hay que poner para cada sector cuál es el criterio bajo el cual se va a dar la regla octava. En algunos sectores, muchos era pues, que no haya producción nacional. En otros sectores dijimos, como el electrónico, el eléctrico, entonces, oye, aquí va a ser todo, ¿no? Lo que se necesite, porque ni modo que te hagan un modelo nuevo de automóvil y resulta que en vez de aluminio usan plástico y el plástico no está. No podías, y bueno, y en electrónico menos. En electrónico ya las cosas ni se parecen a lo que eran antes, ¿no? Entonces, dices, no, ¿sabes qué? Lo que traiga va a entrar con cero. O sea, ya una vez ponlo ahí, porque cambiaba tan rápido la tecnología que había que usar. Y aquí sí hago un comentario, porque nos tocó el usar este instrumento. Yo estuve en la Dirección General de Industrias Pesadas de 2002 a 2008. Cuando entra China a la OMC,
Y una opinión muy personal mía es que en Estados Unidos se tardaron muchísimo en darse cuenta de lo que estaba haciendo. Nosotros sí empezamos a ver cómo en el mercado nacional y en el mercado de exportación de Estados Unidos estaba entrando porque no tenía las disciplinas. Vaya, yo hablo de lo que hubo que hacer en Pitex y lo que hubo que hacer en Maquila. Los chinos no tenían esas disciplinas. Entraron sin disciplinas. Creo que el problema está mal diagnosticado en Estados Unidos. Hay un problema con China, porque te condiciona la inversión extranjera a que exportes, te condiciona. O sea, era México todavía más atrás. Te condiciona la inversión extranjera a que pases tecnología, te condiciona eh, muchas otras cosas, las divisas, el botón de divisas, cosas que México ya había dejado. Y eso entonces no era una competencia pareja. Pues somos a Estados Unidos. Yo cumplí con muchas reglas para poder exportar a tu mercado y ahora China, y es lo que todo te está criticando ahorita. No me gusta cómo lo formula, eh, pero sí hay una desventaja y hay un problema porque fueron muy agresivos y entonces tenemos que reaccionar rápido. Hubiéramos perdido mucha, y perdimos mucha, pero eh, salimos adelante utilizando instrumentos como la regla octava, como política industrial. Ahora bien, de ahí pasando a quizás el instrumento de política industrial más grande, lo más importante que tenía este país, que era el decreto automotriz, porque en 1964, en otra época, se exigían grados de integración nacional. El 60% tiene que ser nacional. El famoso Gini le llamaban, lo calculaba. Y había que tener una balanza de divisas. Y luego se modificó que se podía exportar a otra parte y exportar carros. Y, y en el TLC se negoció otra vez para el nerviosismo de la industria automotriz y de la industria de autopartes que era protegida por esto. ¿Qué va a pasar con el decreto automotriz? Y en 92 les dijimos, ¿sabes qué? Hasta enero de 2004 se mueve, se queda como está. Todo el mundo tranquilo, salvo los japoneses ahí que siempre ven, oye, ¿pero qué va a pasar en 2004? Pues sí, el problema y el karma es que se llegó a 2004. Ese fue el problema. O sea, para el tren, yo entré a la dirección de industrias a mediados del 2002 y para el 31 de diciembre de 2003 tiene que estar todo. La apertura de autos nuevos y también el final, la derogación del decreto que venía desde el 64. Entonces, la industria estaba muy asustada. ¿Y qué va a pasar? Entonces, hubo que leer todas las nuevas reglas de la OMC, porque no tenemos la ventaja de China y las de TLC, y no tenemos la ventaja de China de no tener reglas. Y decir, a ver, ¿qué es lo que sí se vale? ¿Qué es lo que sí se vale hacer? Entonces, vimos que podíamos, a las empresas que se registraran y fabricaran en México, sin pedirles contenido nacional ni nada, solo decir, a ver, si inviertes y haces inversiones, así como los estados de la Unión Americana, particularmente los del sur, desde Carolina del Sur, que traen con la planta de BMW, hasta en Kentucky se concentran las plantas de Toyota, en Tennessee las de Nissan, o sea, los estados del sur competían mucho con Detroit. Dijimos, bueno, a ver, nosotros queremos entrar a ese tema de darte beneficio de importar autos y que te especialices en producir un modelo o una gama de modelos. Y eso es muy eficiente, muy eficiente. México se convirtió en un centro para producir modelos a escala mundial. O sea, el Beetle del Volkswagen solamente se producía en Puebla. Para todo el mundo. Porque tenemos tratados libres, además de libre comercio con Europa y otros tratados. Entonces, era estoy dando un ejemplo, el PT Cruiser de Chrysler en aquel entonces, una versión retro, nada más en Toluca se producía el Fusion solamente en Hermosillo, de la Ford. O sea, se empezaron a especializar en las plantas y a importar todo lo demás. Y eso las hizo muy eficientes porque ya se iban especializando, pero decían, si voy a exportar, pues no quiero perder el mercado mexicano
y no tener que vender. Entonces decíamos, ok, a lo mejor tú escoges producir carros baratos de línea barata, eh, y pues te damos las ideas para importarlo lo más caro, o te vas al nivel medio, que fue lo más común, y te damos la facilidad para importar de Brasil en aquel entonces, o sea, entran autos chinos, ¿no? A nivel de tu gama baja, y los autos caros, marcas como Lexus, como Audi, eh, para que te complementes. Y entonces, eso fue muy bueno para la industria automotriz. Vimos muchos proyectos. Yo salí en 2008 y a los meses que salí pasó el tema de Lehman Brothers y la quiebra de la industria automotriz mundial. Pero 5 años después, los proyectos estaban verdaderamente creciendo. O sea, si no me equivoco, exportamos como 3 millones de autos a Estados Unidos hoy en día. Y es un esquema en el que produce lo que sea más eficiente y trae todo lo demás, complementalo. Y esa visión y ese decreto que empezaron a ver, empezó a hacer que, como era condicionado que tuvieran planta en México y siguieran teniendo un registro, revolucionó la manera de ver de las marcas, y eso llevó a que entraran primero marcas japonesas. Cuando en 2002 estaba entrando Toyota y entraba por el decreto y empezó a fabricar en Baja California, y luego ya acá en el Bajío, y eventualmente Kia, digo, Sí, sí. que es hermana de Hyundai. Y entonces, ese tipo de promoción la impulsamos y funcionó en aquel entonces, ¿no? Yo creo que era muy válido con las reglas del tratado, porque Estados Unidos tenía un arancel muy bajo a los automóviles. Ya cambió, que ya todos sabemos lo que está pasando, pero pues, sí era de 2.5, entonces yo no, eh, ¿cómo compito con producto que viene de un tercer país? Y creo que, y fue ventajoso para Estados Unidos también. Estados Unidos nos vendió muchas autopartes, porque es muy fácil. Si nada más fabricas un modelo, nada más fabricas un tipo de autoparte, y entonces ya el surtirte es muy fácil, y operar con el justo a tiempo, operar sin inventario, operar con todo ese tipo de cosas. Entonces fue un periodo ya de política industrial post eh, TLC de América del Norte, donde teníamos que hacer algo para poder ser competitivos aquí en Estados Unidos contra China. Era la, la potencia más grande. Bueno, estaba China concentrada en aquel entonces, textiles, calzado y estaba electrónicos, pero dijimos, es que si así sigue va a terminar en todo, ¿no? Y pues así fue como empezar a enfrentar estos retos. Interesantísimo, sin duda alguna, Humberto. Nos estás hablando de estas piedras angulares de lo que todavía al día de hoy siguen siendo ejes de la política industrial de nuestro país. Definitivamente el hecho de que nuestra industria automotriz se haya consolidado al grado que pues despertó cierta comezón del presidente vecino es por eso. O sea, no se puede explicar ese tema. Quizás el éxito es el que nos condenó de alguna manera al golpeteo que actualmente tiene el país, porque sin duda alguna esa política fue clave en detonar, como bien lo dijiste, después de lo de Lehman Brothers, unos años después, esto tomó el lugar de continuidad a partir de esas reglas del decreto, y sin duda alguna eso fue trascendental. Ya hablamos del PROSEC, hablamos de la regla octava, hablamos del decreto automotriz. Sin duda te tocó ser un gran arquitecto de todas estas cosas. Colaborador pequeñito. ¿Hay algo, Humberto, digo, más allá de pues el orgullo que puede significar esto para ti, hay algo
que con lo que te hayas quedado con las ganas, que hayas dicho, chin, quizás debió haberle puesto más harina, más mantequilla a esta receta? Mira, Juan, buena pregunta. Primero quiero decir que una gran ventaja es que siempre trabajamos en equipo. En equipo, en la secretaría, en equipo, con otras secretarías, que era fundamental, es que la Hacienda, todas, y en equipo con la industria. No se hizo el decreto automotriz sin decirle antes, sin que tuviera la Asociación Mexicana del Gusto Automotriz una copia, antes un borrador, y le metimos mano y tardamos horas y horas, y los de autopartes también. O sea, todo fue abierto, difícil, pero consultado. Lo que fue quizás algo que sentí que con que me hubiera quedado ganas es tratamos mucho y eventualmente se logró ligar al sector siderúrgico, que era también a la automotriz. Bueno, y ya vemos lo que está, la importancia que adquirió, pero sí se hicieron, le dijimos, oye, no nada más de hacer varilla y ponte a hacer cosas complejas y amarrarte a las cadenas que van, porque los electrodomésticos requieren de láminas que no se les caiga la pintura y los automóviles igual. O sea, tiene que haber toda esa sofisticación. Se empezó, pero no hubo suficiente tiempo. Y la frustración más grande, pues, en el sector electrónico, ahí sí China iba tan fuerte y era tanta la ventaja que le dio Estados Unidos. Pero la apertura, se firmó el acuerdo internacional, el acuerdo de información de tecnología que abrió todo. Y ahí sí, eh, empezó el juego a ser no de reglas y regulaciones, sino sin usar la palabra billetazos, era cuánto subsidias aquí. Por eso se fue a China la industria americana, te vienes aquí, yo te pago. Y ya cuando entras a un juego de esos, ya es muy frustrante como mexicano decir, bueno, si los americanos no están pagando y tú no tienes para empatar eso, ¿cómo vamos a competir con China? Pues ya vemos lo que está resultando de estas cosas, ¿no? Me quedé con la frustración de que nunca, en aquel entonces no había una sola fábrica de semiconductores. Y lo teníamos que hacer en la frontera porque las variaciones de voltaje de la CFE no las aguantaba, en una complicación, pero se trabajó mucho en muchas cosas que uno siempre hubiera querido hacer. Ok, excelente. Humberto, este programa, el sello de la casa, tiene que ver con infraestructura de la calidad. Ahora le llamamos así. Tú al principio de esta charla retomabas el tema de normas y bueno, lo que siempre hemos conocido como normas, normalización en general. Creemos sin duda alguna que las normas desde la perspectiva de la política industrial en particular sirven para dos cosas, pero son un gran apoyo, una gran herramienta. En tu experiencia, en el desarrollo que te tocó de las políticas hacia estos sectores que nos has comentado, sin duda alguna tuviste estos vínculos con el tema de la ciudad, el sector automotriz, el sector eléctrico, el sector electrónico, viste temas también de compras de gobierno en su momento, el sector siderúrgico, en fin. Ahora sí que las industrias pesadas y la alta tecnología estuvieron en tu lista de responsabilidades. ¿Cómo ves el papel de las normas? ¿Qué realmente para un hacedor de política o para una industria, qué provecho le puede sacar a las normas en todo esto? Mira, te doy un ejemplo, quizás el más importante que usé yo. Como dije, entré en 2002 y el 31 de diciembre de 2003 se liberaba la importación de autos nuevos. O sea, ya estamos muy acostumbrados a eso, hace más de 20 años, pero no se podía. Tienes que pedir permiso a la Secretaría y no se negaba.
Eh, y entonces dijimos, se va a abrir, porque el tratado dice que se quita el permiso, ya cualquiera puede traer autos de Estados Unidos, no se cumplen la norma mexicana. Y no había. Y decir, bueno, ¿y qué va a entrar y qué no va a entrar? Y un susto tremendo. Agarramos el eje para diseñar la apertura. Es decir, estamos en un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que libera la importación de autos nuevos de Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo sabemos que son de Estados Unidos y Canadá? Los fabricantes tienen acceso a la contabilidad de si hay reglas de origen o no, pero la población no. Entonces, puede pagar impuestos, pero se podía traer. Dijimos, vimos que había internacionalmente una norma de identificación vehicular, que en inglés se conoce como NID, y así la conocemos de todos. Dijimos, a ver, internacionalmente ya se acordó que si empieza con 1 es Estados Unidos, 2 es Canadá y 3 es México. La apertura se da, es decir, arrancamos solo si el número de identificación vehicular empieza con 1, 2 o 3. Las agencias automotrices cuando vieron eso, dijeron, a ver. O sea, que un BMW usado en Estados Unidos, un Toyota usado en Estados Unidos, eso no entra. Usado fue después, para eso se usó la norma después. Pero perdón, regresando a los nuevos, eso no entra en la apertura. Dije, no. La norma es solo el vehículo que empieza con... No, bueno, fue una tranquilidad para muchos enorme. ¿Por qué? Porque te basas en una norma que ya es internacional y que ya las fábricas en todo el mundo usan. Entonces puedes diseñar una política diciendo solo si empieza con 1, 2 o 3. Y si no, no entra. Y entonces la apertura tranquilizó muchísimo. No fue un caos. Eh, Estoy hablando de cómo usamos una norma como eje para diseñar una apertura que se tenía que dar 10 años después de entrar en vigor el tratado. Dijimos, esta norma va y es la que funciona. Hay muchas otras cuestiones relacionadas con normas en autos nuevos y en autos usados. Porque los usó con usados la misma fórmula, también pusieron 2 o 3. Claro, luego regularizando, que es lo que quisieron en el Congreso, pero eso ya es otro nivel, ¿no? Pero cuando la apertura se da así con normas, eh, hasta sorprende. Y creo que es vital para toda la política industrial que estás diseñando, el sector eh, de normas, poniendo el ejemplo automotriz, las normas ambientales de Estados Unidos y de Europa no son homogéneas. México, de alguna manera, por tener tratado con los dos, las aceptó. Pero México empezó a crear sus propias normas para eh, ajustarse, y ahí es donde vienen cuestiones sumamente interesantes. Yo recuerdo una reunión eh, donde hay un enojo de que los autos que exportaban nos cumplían con las normas ambientales y los que se quedaban aquí y criticaban al sur, pues no cumplía con las normas ambientales de Estados Unidos, pues no se puede exportar. Nos dejan lo sucio, nos dejan lo que no sirve, nos dejan lo que sea. Muy bien. Dijimos, ok, nos presionan y dicen, ¿saben qué? Que se exijan en México las mismas normas ambientales que en Estados Unidos. Muy bien, Estados Unidos es emitir 0 azufre. Nada más que se había hecho una norma que dice que los autos no dan azufre, a la par que una norma que decía que las gasolinas irían sin azufre. No puedes, es imposible echarle gasolina de Pemex a un carro y que no eche azufre. Pues si le echas azufre al combustible, tiene que echar azufre. Entonces, me recuerdo una reunión con el secretario de Economía y el secretario de Energía, ambos exgobernadores de Nuevo León, del estado. Y uno diciendo, yo, Pemex, no tengo el dinero para hacer gasolinas sin azufre. Van a tener azufre. Entonces, si van a tener azufre, el carro va a echar azufre. Y si echa azufre, no cumple con las normas ambientales de otros países. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pues hay que aceptar la realidad. O sea, tiene que ir uno pegado con el otro. Y entonces,
la política automotriz de qué le permites y qué no le permites a los automotrices se tiene que ir acomodando a la realidad de las normas. Y las normas no nada más del producto, sino del combustible. Y te pongo un ejemplo en el sector eléctrico. Este, con las variaciones de voltaje que tiene nuestra CFE, le tienes que echar mucho, pues, términos coloquiales, ¿no? Mucho cable, mucho cobre al compresor, al motor, porque si no, con la variación, se te quema. Y hubo un escándalo y que no cumple con las normas de los productos. Entonces, pues, se le más caro, pero te gasta más energía. Al gastar más energía, exportas ese producto y ya no cumple con la norma ambiental del otro país. Entonces, a ver, ¿cómo le hacemos? Lo importado cumple con una norma ambiental muy bonita, mira qué bonito producto, pero lo enchufas a la CFE y se te puede quemar. Y hubo un escándalo, una tragedia, con arbolitos de Navidad, hay cosas malezas, ¿no? De luces de Navidad y todo eso, pero se quemaban los motores, los autocompresores de muchos refrigeradores importados así a la ligera, hasta que las propias tiendas departamentales, Palacio de Hierro, Liverpool, dijeron, ¿sabes qué? A ver, dime cómo jala aquí en México, cómo le hago ambientalmente y le hago para que se pueda enchufar a la CFE, que es un reto, ¿eh? ¿Cómo hacer las dos cosas, no? Entonces dijimos, no, bueno, vamos a tener una norma, no recuerdo los detalles, no el experto de cómo se resolvió, pero se generó el decir, bueno, para México hay que producir de esta manera para acoplarnos a su electricidad, a su seguridad, a su ambiente, y entonces generas una política industrial a través de normas. Estoy dando ejemplos automotriz, eléctrico, la electrónica lleva también su componente eléctrico y por simplificar, aquí entre nosotros tienen ustedes 1000 ejemplos, pero son ejemplos de cómo como tomador de decisiones en la política dices, oye, vamos a aprovechar las normas totalmente justificadas. Si no quieres que se queme, tiene que llevar mucho carrete. Así que no es que le esté poniendo una barrera al importado, es que si lo conectas se va a quemar. Claro. Y yo quiero, pero cuando yo exporto, yo compro con las normas de este país. Entonces, el sector privado mexicano se adecua, vende aquí lo que es bueno aquí, exporta lo que es bueno allá, y haces una competencia más leal. Y eso ha funcionado para muchos sectores. En otros no se ha podido, pero son ejemplos de herramientas de las que te agarras. El ejemplo del BIN, del número de vehicular para el automóvil, resolvió inmensidad de preocupaciones. Y era aprovechar lo que ya estaba a nivel mundial y que se pudo acoplar a México. Y ahorita es la base de todo, ¿no? Darle tu número y con eso ya vamos, ¿no? Y de ahí se hacen las inversiones y del desarrollo y aunque falta mucho por hacer, pues las normas son claves. Digo, no me meto con los expertos de acá entre nos para explicar las normas, pero recuerdo también vivamente ciertas conversaciones y el uso de las normas para hacer política industrial, que creo que es una herramienta valiosísima, valiosísima. Humberto, te invito a hacer un juego rápido de palabras en donde yo te iré diciendo algunos conceptos y la idea es que tú nos respondas con una palabra, una frase corta de lo primero que asocies a esa palabra. Telecan. Trabajo. Decreto automotriz. Creatividad. Prosec. Ingenio. Pitex. Más creatividad. Revisión del Temec. Pesadilla. Secofi. Caray, trae nostalgia la palabra, pero compromiso. Muchas gracias, Humberto.
Sin duda alguna, y la verdad es que lo digo desde el privilegio de conocerte personalmente y profesionalmente desde hace muchos años, ha sido te tocó ser en particular durante muchos años, pues un eje de opinión, de valoración, de análisis, de decisión de políticas, particularmente en el sector industrial y comercial en nuestro país. Si tuvieras que mirar hacia 2030, 2050, ¿cómo ves la política industrial hacia esos horizontes? Mira, dada mi trayectoria y mi karma, que tú fuiste el que sacaste la palabra, hay que ver hacia 2030 y 2050 como plazos que se llega. No hay plazo que no se cumpla. Entonces tienes que ser realista y tienes que empezar a prepararte en serio con lo que estás haciendo. Muchas veces que en la agenda de la ONU para el cambio climático le ponen una fecha y todo el mundo ya se va y se olvida. Con la experiencia mía, que negociamos plazos en TLC de 7 años, de 10 años y todo el mundo contento, pero que luego me tocó estar cuando llegaron esos plazos, y yo diría, hay que tomarse en serio las cosas y es mejor caminar despacito, poco a poco, y equivocarte y corregir y empezar a socializar los problemas poco a poco, aunque poca gente te escuche. Si alguien le hablas ahorita, en 2050 va a decir, "Oh, no sé ni cómo va a cerrar el año", eh, pero si empiezas a tratarte con tiempo, y tomas en serio que la fecha va a llegar, creo que ya hiciste más del 50%. Esa es mi experiencia personal, en este tema. ¿Cómo veo la política industrial a 2030? Bueno, vamos a tener unos años de Trump, sí, pero no te puedes enfocar en eso. Cuando ves a 2050, tienes que ver que pues nosotros ya vamos a estar con la edad de Trump, y Trump quién sabe dónde va a estar. Entonces, tienes que verlo desde otro ángulo. Y porque así va a ser. Y tienes que eh, compartirlo, socializarlo, heredarlo quizás, entrenar gente, hacer todo lo que va alrededor de sí tomarse en serio una fecha, como si sí fuera a llegar, que sí llega. Sin duda alguna, sin duda alguna. Acabas de mencionar algo que es bien importante en nuestro país, la creación de nuevos cuadros, la formación de esos cuadros, de esas juventudes. Si yo hoy estoy ingresando al servicio público o estoy estudiando y entre mis consideraciones tengo entre mis opciones la de ingresar al servicio público o trabajar en la industria en este tipo de temas, ¿qué me recomiendas, Humberto? ¿En dónde debería ponerme atención? Buenísima pregunta, buenísima, porque yo vivo al revés. Yo vivo hablando a los chavos. Oye, ¿cómo contesto el teléfono? ¿Cómo prendo la tele? ¿Cómo le piqué a algo y no sé qué pasé, no sé qué pasó? Y vivimos en tiempos, buenas. A lo mejor todo el mundo pasó por esto, pero vivimos casi casi aprendiendo de los chavos que nacieron con el iPad y con el iPhone y con las dos cosas al mismo tiempo, eh, preguntándoles cómo hacer esto, ¿no? Y uno no está acostumbrado a que cada vez que haga algo hay que hacer un password y hay que tener apuntados los passwords y toda la cuestión. Y por eso es muy interesante tu pregunta. ¿Qué le dirías a alguien de, de, de cómo ver a futuro? Y yo le diría, con mi experiencia, si uno se regresa al 88, cuando yo entré a la Secofi, tienes que aprender que haya, tienes que aprender el tarjetero. El tarjetero, para pasarlo a la computadora, primero fue tarjetero. Entonces, si no entiendes el tarjetero,
no lo puedes pasar a la computadora. Y, y segundo, ve cómo, así como van cambiando de rápido las cosas, y para ti es fácil, eh, lo puedes aprovechar, lo puedes enseñar, y te va rodeando de gente que te va actualizando eh, para este tipo de temas, algunos de los cuales van a seguir, y otros van a cambiar muy radicalmente. Yo recuerdo la empresa más importante de cómputo que había cuando empezamos a hacer el tratado. Dijo, no hombre, ¿cómo que imágenes y datos y sonido? Eso nunca se va a poder poner en el mismo aparato. Eso dijo la principal empresa de cómputo. O haces datos, o haces audio, o haces video, pero no va a estar en una tele que sea computadora. Bueno, ya vemos qué es lo que pasó. Entonces, hay que adaptarse al, al, hay que aprender dónde está uno, aprender por qué la gente piensa como piensa, y luego aprender de que las cosas van a cambiar. Unas no, y otras sí, y entonces hay que estar alerta para tratar de ser propositivo siempre con lo que viene, ¿no? Y no estar en la defensiva, sino tratar de controlarlo o por lo menos manejarlo o ir arriba de la ola, más que dejar que te lleve la ola. Por último, mi querido Humberto, ¿alguna otra anécdota que tengas por ahí extraviada en estos temas de política industrial y en esos temas, tu vida de negociador, algo que nos quieras compartir? Eh, que, que, que sea de esas cosas interesantes, a veces chistosas, a veces pueden ser un poco personales, pero que vale la pena compartir. No, yo compartiría, y ahora que abriste una historia muy, muy, muy larga, eh, este, quizás no en términos de anécdotas, pero eh, un poco explicando el proceso, es cuando empezamos a modernizar los tratados, ¿no? Eh, México pues tuvo que capturar su tarifa y tuvo que hacerla. Y eventualmente nos tocó pues, negociar tratados de libre comercio con países de América Latina, era una orden del presidente, ¿no? Pues, y pues negociamos con Chile y con otros países, y con uno en particular, no voy a decir el nombre, pues ahí un negociador y dijo, oye, pero yo no la tengo en medios electrónicos. Y entonces, en una noche, nuestro técnico dije, a ver, como estamos armonizados, sí, así, 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 se las armamos. Entonces, el negociador, que ya éramos amigos para aquel entonces, la contraparte dijo, ¿cómo? ¿Y a poco jala y le muere? Sí, le morí. Regresó como héroe a su país, ¿no? Decir, mira, ya traje la tecnología, esto fue en el 93, eh, creo que ese tipo de anécdotas reflejan cómo cuando agarras algo y con compromiso te entregas y lo sacas, y a veces dices, lo saqué mal, esto está mal, lo otro, y luego te comparas y volteas y ves que tiene algo nuevo, tiene algo novedoso, o es provechoso, vas hasta eventualmente conmigo platicarlo, pues te das satisfacciones, y ahí llega uno a la parte personal, es que hay que tratar pues, de que los retos no se acaben, ¿no? Si uno está en esto, ver qué vino, qué no se pudo cambiar, porque hay cosas que platiqué que no han cambiado, y hay cosas que a lo mejor ya van a inteligencia artificial y muchas novedades que hay que tomar con calma y ver cómo lo agarramos para que sea un reto siempre, ¿no? Y uno nunca va a estar 100% satisfecho de lo que hace, pero si uno balancea y uno cree que trató, creo que es lo más importante que se fue llevar. Estimado Humberto, gracias. Muchas Y gracias a ti.
no solo por esta entrevista, muchas gracias por todo lo que A ti. nos has enseñado y por todo lo que te has dado a este país. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos a un capítulo más de Acá Entre Noms. Nuestra expectativa es ir generando y compartir con ustedes conocimiento, una memoria gráfica de todo lo que consideramos significativo y que ha ayudado a construir el país que el día de hoy tenemos. Gracias, nos vemos pronto.